Hoy, Laura camina con la frente en alto. Tiene un hogar propio, hijos que la admiran y un pasado que no la define, pero que nunca ha dejado de doler. Lo que ha logrado, muchos lo llamarían milagro, pero no fue suerte, ni destino. Fue la decisión de seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Porque para llegar hasta aquí, Laura tuvo que sobrevivir a lo impensable. Tuvo que cargar con heridas que no se ven, con dolores que no tienen nombre. Esta no es una historia para consolar, es una historia para recordar, para entender hasta dónde puede resistir una vida que se niega a rendirse. Esta es la historia de Laura. Laura nació en un rincón olvidado del mundo donde la pobreza no era una circunstancia, sino una cadena heredada. Fue la primera hija de una pareja que no tardó en quebrarse. Su llegada no unió, no curó, no salvó nada. Apenas empezó a caminar, el hogar que debía protegerla se rompió en pedazos, y Laura quedó al lado de su madre. Una mujer frágil, pero no por falta de fuerza, sino por las elecciones que haría. Con el tiempo, la madre de Laura formó una nueva familia, nuevos hijos, nuevo hombre. Pero para Laura solo significó nuevas heridas. Vivía atrapada en un entorno de violencia cotidiana. Su madre, golpeada por aquel hombre, no solo callaba, devolvía lo que recibía. Los golpes que no podía dirigir al agresor se los daba a Laura, y con cada palabra cruel, con cada golpe silencioso, la niña aprendía que en esa casa no había amor, ni siquiera para ella. A los 4 años, Laura fue enviada a vivir con su padre. Para cualquiera eso podría haber sido un respiro. Para Laura fue simplemente otro capítulo de abandono. Su padre vivía sumido en el alcohol. No la veía como hija ni siquiera como una niña. Era una carga más que lo estorbaba. La mujer que estaba con él, su madrastra, lo dejó claro desde el primer día. Laura no era bienvenida. No había ternura ni comprensión. Solo indiferencia y desprecio, miradas pesadas, silencios más ruidosos que cualquier grito. Así, Laura aprendió a hacerse invisible, a tragarse las lágrimas, a vivir sin hacer ruido, a sobrevivir en casas ajenas, en rincones donde nunca fue deseada. A su corta edad, ya sabía que no tenía un hogar, solo techos fríos con puertas cerradas. Laura regresó con su madre. Pero nada había cambiado, solo nuevas cargas para una niña que ya arrastraba demasiado. Tenía 6 años cuando se convirtió en la niñera de sus hermanas pequeñas. Cocinaba, lavaba, cuidaba. Era una niña con deberes de adulto. Una infancia reemplazada por tareas que no le correspondían. La escuela no era prioridad, era un lujo que no se podía permitir. No fue hasta los 7 años que Laura pisó un aula por primera vez. A esa edad, otros niños sueñan con lo que quieren ser. Laura apenas sabía cómo sostener un lápiz. Estudiar era un acto de resistencia. Por las mañanas intentaba aprender, por las tardes volvía al trabajo doméstico, y por las noches caía rendida, con hambre, con miedo, con frío. Aún así lo intentó, día tras día, sin aplausos, sin premios, solo con la idea de que tal vez algún día las cosas serían diferentes. A los 12 años, el miedo de Laura cambió de forma. Ya no era solo gritos o golpes, era una amenaza más silenciosa, más oscura. Una mirada que pesaba, un silencio que incomodaba. Su padrastro comenzó a mirarla diferente y ella lo notaba, no con la inocencia de una niña que no entiende, sino con el instinto de quien sabe que algo anda mal, muy mal. El peligro ya no era imaginario, estaba ahí. Lo sentía en cada gesto, en cada momento en que él se acercaba demasiado. La casa que nunca fue un hogar se convirtió en una trampa. Pero lo más devastador fue descubrir que su madre lo sabía, que lo intuía, que lo notaba, y aún así eligió callar. Cuando Laura buscó su protección, la respuesta fue un balde de agua helada. No causes problemas, pórtate bien para que él no se enoje. No fue indiferencia, fue abandono. La madre, completamente controlada por ese hombre, prefirió cerrar los ojos, fingir que no pasaba nada, proteger su relación antes que a su hija. Y Laura, con apenas 12 años,
entendió la lección más dura de todas, que estaba sola, verdaderamente sola. A pesar de todo, Laura logró terminar la primaria. Un logro que para otros niños sería solo el inicio. Para ella fue una victoria ganada con sangre fría y días oscuros. Estudiar entre el cansancio, la amenaza constante, el miedo al volver a casa. Cada cuaderno que abría era un escudo, cada clase una breve pausa del infierno. Pero la amenaza no se detuvo. Su padrastro seguía ahí, esperando su momento. Y lo intentó. Un día preparó todo. Se aseguró de que nadie más estuviera en casa. Esperó que Laura volviera de hacer un mandado. Ella notó el silencio apenas entró. Algo le dijo que algo no estaba bien. Cuando él quiso que entrara a la casa, Laura se negó. Dio un paso atrás. Luego corrió. Con el corazón en la garganta y el cuerpo temblando, corrió como si su vida dependiera de ello. Y sí, dependía. Él la siguió, pero no la alcanzó. Ese día no. Ese día Laura escapó. Y con esa huida también tomó una decisión. Había un hombre mayor que la había estado rondando. Le hablaba bonito, le prometía cosas. Laura no lo veía como un amor, no lo deseaba, pero le vio una salida. Le habló, le pidió que la ayudara a salir. Él accedió. Laura recogió lo poco que tenía y se fue. A sus 15 años, sin certezas, sin garantías, solo con la seguridad de que vivir con ese hombre desconocido era menos aterrador que seguir un día más bajo ese techo. Y así, huyó del infierno. No hacia un paraíso, solo hacia algo diferente. Al principio todo fue silencio, una casa nueva, una rutina distinta, la promesa de paz. Pero la calma fue breve. El hombre con el que Laura se fue no tardó en cambiar. Las discusiones llegaron. Luego la primera bofetada. Después las disculpas, las promesas y de nuevo el golpe. A los 16 Laura supo que estaba embarazada. Era una niña creando a otra vida. Y a la par seguía recibiendo golpes. Las agresiones se volvieron parte de la rutina. Cada fin de semana era una amenaza. Cada día una trampa emocional. No había nadie a quien acudir. Nadie que le dijera que eso no era normal. Nadie que interrumpiera el ciclo. Laura lo vivió todo en silencio, creyendo que debía aguantar, que no tenía otra opción. Para entonces Laura tenía 3 hijos y seguía viviendo con ese hombre, el mismo que prometía, hería y desaparecía en sí mismo. La violencia nunca se fue, solo cambió de forma. Gritos, desprecios, humillaciones, golpes. Cada día era una lucha por mantener a sus hijos a salvo, por mantener la cabeza a flote. Ella no tuvo tiempo de soñar, solo de resistir, pero también de empezar a crear. Junto a él comenzaron a vender cosas, carne, ropa, cualquier producto que les diera algo con qué subsistir. De casa en casa, de calle en calle. No era un negocio, era supervivencia. Un día el hombre levantó la mano contra los hijos. Laura lo vio, lo enfrentó y lo denunció. Él no lo creyó posible, pero ella fue, lo hizo. Y aunque los golpes cesaron, el control siguió, la manipulación, el miedo disfrazado de palabras. Pero Laura ya no era la misma. La situación económica seguía siendo dura. Él decidió irse al norte, a Estados Unidos. Prometió enviar dinero. Prometió volver algún día. Laura aceptó. Dudosa, pero con algo de fe. Durante los primeros meses llegaron envíos. Se pagaron deudas. Compraron algunas cosas para el hogar. Por primera vez, Laura pensó en futuro. Pero luego el dinero se volvió escaso. Las llamadas cortas, las excusas largas. Algo no encajaba. Laura comenzó a escuchar rumores. Que él tenía otra mujer allá. Que había incluso un embarazo. Al principio negó todo. Luego lo enfrentó y él lo negó. Después desapareció. La traición fue devastadora. Pero Laura no se quebró. Habló con sus hijos. Les dijo la verdad. Y ellos, en lugar de juzgarla, la abrazaron, la contuvieron, fueron su fortaleza. Laura decidió que no lloraría más por quien no supo cuidarlos. Volvió a vender, a moverse y a intentarlo todo. Los hijos mayores ya eran adultos, profesionales, trabajadores. La menor terminaba sus estudios. Laura, con esfuerzo,
Había montado una tienda pequeña. Empezó vendiendo lo justo. Poco a poco creció y con el tiempo compró su casa, un techo propio, su espacio, su lugar seguro. Pero la vida no deja de probar a quien ha demostrado que puede soportarlo todo. En una cita médica de rutina llegó el diagnóstico: cáncer de mama. El mundo se detuvo. El miedo volvió. Los recuerdos también. Laura sintió que todo lo construido podía venirse abajo. Sus hijos lloraron, ella también. Pero después respiró hondo y comenzó otra lucha. Quimioterapia, dolor, caída del cabello, fatiga. Pero esta vez Laura no estaba sola. Sus hijos la cuidaron. Una fundación la apoyó. Y su fuerza interior, intacta, le dio el resto. Laura venció el cáncer. Laura sigue viva, sigue fuerte, vive con su hija menor. Sus otros hijos están lejos pero pendientes. Tiene su tienda, su casa, su historia, y aunque la vida la hirió muchas veces, Laura nunca se rindió. Hoy lucha no por sobrevivir, sino por vivir. Con dignidad, con amor, con memoria, porque si algo ha demostrado Laura es que nunca dejó de pelear, y nunca lo hará. Recuerda, lo que acabas de escuchar no es solo una narración, sino una historia inspirada en eventos reales. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y recuerda, tu apoyo con un like o un comentario realmente marca la diferencia y es lo que me motiva a seguir creando. Hasta la próxima.